Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a continuar con las clases de Física y Química de cuarto de la ESO y hoy vamos a empezar con la química del carbono. La química del carbono es el tema número 4 de la Física y Química de cuarto de la ESO. Lo que se ve en cuarto de la ESO es una introducción muy pequeña a la química del carbono y una introducción a la formulación orgánica. Si lo que necesitáis es algo más amplio, tenéis el primer bachillerato, el tema de formulación orgánica, que es mucho más extenso. ¿De acuerdo? Bueno, pues empezamos con la química del carbono. Lo primero que tenemos que ver son los enlaces que son capaces de formar los átomos de carbono. Y los átomos de carbono pueden formar un máximo de 4 enlaces. Estos enlaces pueden ser 4 enlaces simples, un enlace doble y 2 enlaces simples, 2 enlaces dobles y un enlace triple y un enlace simple. En definitiva, tiene que formar 4 enlaces y esos 4 enlaces pueden ser simples, doble, triple, siempre y cuando la suma de todos los enlaces sea como máximo 4. Bien, la valencia del átomo de carbono entonces 4. Tipos de fórmula. Cuando tenemos que poner la fórmula de un compuesto orgánico, tenemos que decidir qué tipo de fórmula o qué tipo de formulación vamos a utilizar. Existen fundamentalmente 3 tipos. Una fórmula orgánica la puedo poner de forma desarrollada. En esta aparecen todos los átomos que forman la molécula y con quién están unidos todos estos átomos. ¿De acuerdo? Este, por ejemplo, es el etano. Luego tenemos la forma semidesarrollada. Aquí, como podéis ver, los 3 enlaces de cada carbono con el hidrógeno no aparecen. Si directamente ponemos CH3, guión, carbono-carbono, CH3. Fórmula semidesarrollada. Esta es la que más se utiliza. Y por último tenemos la fórmula molecular, donde únicamente aparece el número de átomos que componen la molécula. Aquí tenemos 2 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Repito, la fórmula más corriente, la que más se suele utilizar, es la semidesarrollada. ¿De acuerdo? Otra cosa importante que tenemos que conocer antes de empezar con la formulación orgánica es reconocer un grupo funcional. ¿Qué es un grupo funcional? Si nos damos cuenta, la química orgánica es la química del carbono. La química orgánica es la química del carbono con alguien más. Fundamentalmente hidrógeno, oxígeno, ¿de acuerdo? Pero no todas las moléculas tienen esta estructura, únicamente carbono y hidrógeno, pueden tener otras cosas, ¿vale? Cuando aparece algo distinto, algo especial, dentro de una molécula orgánica, hablamos de un grupo funcional. Un grupo funcional. Por ejemplo, aquí tenemos esta misma molécula, ¿de acuerdo? Pero le hemos quitado un hidrógeno y le hemos puesto un grupo OH. Eso implica que ya no tengo el etano, sino que ahora tengo otra molécula distinta que se llama etanol. Pues esta cosita nueva que le hemos metido confiere unas propiedades especiales a esa molécula y es lo que se conoce como el grupo funcional. Aquí, repito, hemos sustituido un hidrógeno y le hemos metido un OH y ahora tenemos un alcohol, concretamente el etanol. Pero otra cosa que podíamos hacer también es que los carbonos, en vez de estar unidos por un enlace simple, estén unidos por un enlace doble. Entonces tenemos un alqueno. Este se llama, en concreto, eteno. Ahora lo veremos con más detalle.
¿De acuerdo? En definitiva, en esta primera parte lo que tenemos que tener muy claro son que el carbono es capaz de formar 4 enlaces distintos, que pueden ser simples, dobles y triples, que la formulación, las fórmulas orgánicas la puedo poner de 3 fórmulas distintas, de 3 formas distintas, desarrollada, semidesarrollada y molecular. Esta es la más usual, la más común, y que dentro de los compuestos orgánicos tenemos lo que se conocen como grupos funcionales, que es una modificación de la molécula que le confiere unas propiedades especiales. Y hemos visto el ejemplo, por ejemplo, del alcohol. Si yo quito un hidrógeno de aquí y le pongo un grupo H, ya tengo un alcohol, concretamente el etanol. Pues esto es lo que se conoce como el grupo funcional alcohólico. O, en vez de tener un enlace simple, carbono-carbono, tengo un enlace doble, pues lo que tengo es el grupo funcional alqueno. Y esto es el eteno. Bien. En cuarto, prácticamente con esto, ya hemos visto lo que realmente necesitamos con respecto a la formulación orgánica. Lo que necesitamos para empezar a estudiar formulación orgánica. Y ahora vamos a ver una pequeña introducción, repito, una pequeña introducción a la formulación orgánica. La formulación orgánica más completa se ve en primero de bachillerato y podéis verlo en el vídeo que subiremos próximamente. Bien, dentro de la formulación orgánica lo primero que tenemos que hacer es distribuir todos los posibles compuestos en grupos o familias para poder estudiarlos mejor, ¿de acuerdo? Los más, digamos, simples, los más sencillos son aquellos compuestos orgánicos que únicamente contienen carbono e hidrógeno. Son los conocidos como hidrocarburos. Y, repito, únicamente tienen carbono e hidrógeno. ¿De acuerdo? Estos compuestos que están formados únicamente por carbono e hidrógeno pueden aparecer de varias maneras. Pueden aparecer formando cadenas lineales, pueden aparecer formando compuestos cíclicos y pueden aparecer formando compuestos ramificados. Esto lo vamos a ver ahora próximamente con más detalle. Ahora simplemente estamos introduciendo la formulación orgánica. ¿Vale? Bien. Y para nombrar los compuestos orgánicos que me vayan apareciendo, tengo que aprenderme unos prefijos y unos sufijos, ¿vale? Para poder ir diferenciándolos. Importantísimo. ¿Por qué? Porque esto es muy importante, porque en función del número de carbonos yo le voy a poner un prefijo delante. Por ejemplo, cuando tengo un compuesto orgánico con un solo átomo de carbono, pongo delante del compuesto la palabra met. Cuando tiene 2 átomos de carbono, et. Cuando tiene 3, prop. Cuando tiene 4, but. Cuando tiene 5, pen. Cuando tiene 6, ex. Y ya seguimos con los números. ¿De acuerdo? Los 4 primeros son los que tienen nombres especiales. Met, et, prot y but. ¿De acuerdo? Y si tenemos un hidrocarburo y solo tiene enlaces simples, tendremos un alcano. Añadiremos al número de carbonos la terminación ano, y eso significará que es un alcano. Si tiene un doble enlace o más de un doble enlace, entonces tenemos un alqueno. Y si tiene triples enlaces, tendremos un alquino. ¿De acuerdo? Ahora veremos cómo lo formulamos.